funciona. Perfecto. Perfecto. Bueno, quería mostrarles antes de que empezáramos con extremos el ejercicio 2B de la guía, ¿sí? De polinomio de Taylor. Esperen que, no sé si lo tengo a mano, creo que sí. A ver. No, un segundito, lo voy a tener que abrir acá. Un arranque medio desordenado. Acá, bibliografía. Ahí está. Bien. Todo esto ustedes lo están viendo, ¿no? O sea que deberían estar viendo ahora el ejercicio 2B. ¿Sí? Em, bien. Ahí está. Queremos calcular el polinomio de Taylor, ¿sí? Lo vamos a hacer hasta orden 2 de esta función z igual e a la x más 2y en el punto 2, 0. Ok, ahí lo queremos desarrollar en el punto 2, 0. Entonces, tenemos la función f de x y es e a la x más 2y. Es cierto, dice derivadas terceras, Andrés. Si quieren lo hacemos hasta grado 3. No lo, no lo proponía porque, perdón, hablar y escribir a la vez es difícil, porque quizás se hace un poco largo, pero si quieren lo podemos hacer hasta grado 3. ¿Era 2-0 o 0-2? Ya no me acuerdo. 2-0, bien. Bueno, entonces queremos hacer esto. ¿Cómo se hacía? Bueno, recordamos que el polinomio de grado 2 de x y, ¿sí? Va a ser lo que valga la función en el punto 2, 0 más el diferencial de la función calculado en el punto 2, 0 más un medio por el diferencial segundo. Bien. Y tenemos que el diferencial segundo tiene hasta las derivadas segundas, ¿no? Y para llegar a las derivadas segundas necesitamos las derivadas primeras y... Ah, ahí la acepto Ailén. Listo. Entonces necesitamos calcular las primeras derivadas y las derivadas segundas. Primero vamos con f de 2, 0. ¿Sí? Evaluamos en el punto. Si x vale 2 e y vale 0, esto es e a la 2. ¿Ok? Después, para el diferencial primero, tenemos que calcular la derivada prima de x más la derivada prima de y multiplicarlo por y. ¿Ok? Entonces calculamos las derivadas. ¿Sí? F' de x es, y acá tenemos una función compuesta, tenemos un e a la x más 2y, y después habría que multiplicarlo por la derivada de lo de adentro, que es el exponente, ¿no? Es este exponente que está acá. Ahora, la derivada de eso es 1, y entonces lo que me queda es esto que está acá, ¿sí? Y esto lo puedo evaluar en el punto, y lo que me va a dar es lo mismo que antes, e a la 2. ¿Ok? Y después tenemos la derivada respecto a y, que nos da también una función compuesta, e a la x más 2y, pero ahora cuando multiplico por la derivada del exponente respecto a y, ¿sí? Tengo que multiplicar por 2. Entonces esto, al evaluarlo en el punto, me queda 2 a la 2. Bien.
Y con eso yo ya podría calcular el plano tangente o la expansión de Taylor o la aproximación de Taylor de grado 1. Pero no nos alcanza con eso. Uy, me voy a chocar acá con esto otro. Me voy a correr un poco, sí, puede ser por acá. No nos alcanza con eso, queríamos hasta grado 2. Entonces vamos a tener que calcular las derivadas segundas. ¿Sí? Hacemos dos veces respecto a x. Y ahora tenemos que derivar, recuerden, tenemos que derivar esto que está acá, ¿sí? La función que teníamos. No derivar esto en el punto porque siempre nos va a dar 0. ¿Sí? Y la derivada segunda respecto a x nos da lo mismo que antes. Nos da e a la x más 2y. ¿Sí? Multiplicado por 1 me da esto que está acá. Y evaluado en el punto voy a tener e a la 2. ¿Ok? La derivada respecto a x y respecto a y, la cruzada. ¿Sí? Tenemos que derivar lo de arriba respecto a y. Y bueno, nos da muy parecido, es e a la x más 2y por 2. ¿Sí? Y esto lo da en el punto, nos da 2e al cuadrado. Por último, la derivada respecto a y dos veces es derivar esta expresión respecto a y y nos va a quedar lo mismo pero por 2, ¿sí? Por lo mismo, ¿sí? El 2 es una constante, la dejamos y vamos a tener e a la x más 2y y teníamos por 2, así que ahora lo multiplicamos de vuelta por 2 y nos da 4. Y todo esto evaluado en el punto nos da 4e al cuadrado. Ahora reviso a ver ahí. Perfecto, ok, genial. ¿Sí? Si quieren, claro, este resultado, el del medio, lo pueden obtener derivando esto respecto a x. Que nada, como el exponente no tiene ningún coeficiente, es lo mismo. ¿Sí? Entonces se repite esta expresión que está acá. Bien, tenemos estas derivadas y entonces tenemos el diferencial segundo. ¿Cómo era el diferencial segundo? El diferencial... acá arriba nunca lo habíamos hecho, pero el diferencial primero, entonces, de la función f, nos está dando e a la 2 de x, ¿sí? Que es una forma abreviada de poner el diferencial, más 2e a la 2 de y. ¿Ok? Pero acá abajo, cuando queremos expresar el diferencial segundo, recuerden que tenemos los coeficientes. Entonces vamos a tener e a la 2, que es la derivada dos veces respecto a x. Entonces lo voy a estar multiplicando por el diferencial de x al cuadrado. ¿Sí? Más, y ahora la cruzada la tengo dos veces. Entonces es dos veces, y ahora la cruzada. Entonces, dos veces 2 a la 2. Guarda ahí con la cantidad de 2. Y esto va a ser multiplicado por dx de y. Y por último, tenemos la derivada respecto a y multiplicada, yo me quedé sin pantalla, esperen un segundo. A ver. Acá, esto sería di al cuadrado. Horacio pregunta, la cruzada, ¿no le falta ¿qué es? ¿Un x2? ¿Un por 2? ¿Decís? No, a ver, tenemos. Por ejemplo, podemos derivar esta. Esta era la derivada respecto a y la primera vez. ¿Ok? Esto que está acá, el e a la x más 2y, todo eso por 2. Entonces, al yo derivarla respecto a x, ¿sí? Ok, lo mismo que Iñaki supongo. Bien, perfecto. Bueno, entonces ahora tenemos ya todos los diferenciales y lo único que nos queda es expresar el polinomio de Taylor. ¿Sí? Bien. Uy, me alejé. Bueno. Para expresar el polinomio de Taylor,
de grado 2 en xy. Hacemos lo que valía la función en el punto, que era e a la 2, más el diferencial primero, que nos dio e a la 2 x menos 2, ¿sí? Esto es de x, más 2e a la 2, que era la otra derivada, por y menos 0, ¿sí? Esto era el punto de análisis, más, y ahora me queda el diferencial segundo, 1/2 de todo esto que tengo acá, ¿sí? Entonces, e al cuadrado, x menos 2 al cuadrado, más 4e al cuadrado, x menos 2, uy, hizo ahí un triángulo. Ese triángulo hay que borrar. Disculpen, me está dando medio mal. Ahí está, ahora sí. Decía 4e a la x, x menos 2 por y menos 0. Y el último término, 4e a la 2, y menos 0. Todo esto al cuadrado. ¿Sí? Y si ahora quisiéramos hacer el polinomio de grado 3, ¿qué haríamos? Calcular las derivadas de estas que están acá. ¿Sí? Sí, Camila, sí, se puede poner, claro que sí. Yo lo puse así porque, para que se vea, para que recuerden que acá siempre va lo que vale Y en el punto de análisis, ¿ok? Acá siempre va B. Pero bueno, en este caso B0, obviamente sí lo pueden obviar. Si quisiera hacer el polinomio de grado 3, ¿cómo tendría que hacer? Tendría que expresar el diferencial tercero de la función, ¿sí? En términos de las derivadas y calcular las derivadas acá, de estas. De estas, ¿ok? Entonces, tendría que calcular todas las derivadas terceras, reemplazarlas en el diferencial y no olvidarme de este término, ¿sí? El término, el coeficiente que va acompañando al diferencial, que en este caso sería un sexto, con ese no se lo tienen que olvidar, ¿sí? Así que bueno, esto lo pueden practicar, creo que no tengo tanto para aportar en este punto. O bueno, no sé, como quieran, si quieren lo desarrollamos. Yo porque creo que vale más la pena avanzar con extremos, pero como ustedes me digan. Eh, lo que sí quizás les quería mencionar es sobre la relevancia de esto. Yo no sé si ustedes saben que las calculadoras de ustedes, eh, Pilar, no, el 1/2 es por fórmula. Recordá que, voy a ir más arriba, mirá de dónde empezamos. Empezamos diciendo que el polinomio de grado 2 era esto que está acá, ¿sí? Tiene esta expresión, ¿ok? Tiene lo que vale la función en el punto, también el diferencial primero, y 1/2 por el diferencial segundo. Es simplemente la fórmula del polinomio de Taylor, que a cada diferencial lo acompaña por 1 sobre el grado del diferencial factorial. ¿Ok? Entonces en el siguiente, si quisiéramos hacerlo para grado 3, le agregaríamos 1/6 del diferencial tercero y así. Em, Esto claro que entra en un final, sí, por supuesto. Sí, todo lo que vemos, absolutamente todo. Digamos, salvo que yo indique lo contrario. Ahí lo dejo entrar Franco. Ahí va. Ok, sí que sí, es importante. Es importante que lo sepan calcular, que sepan calcular los diferenciales y el polinomio, y después entender qué hacer con esto. ¿Sí? De hecho, un punto que les quería mostrar es en la guía. Acá está. Me preguntaron, por ejemplo, por el 3b. Ok, veamos, el 3b dice, calcular el valor aproximado aplicando la fórmula de Taylor o Maclaurin hasta las derivadas segundas inclusive, y nos dan esto, ok, que esto no tiene variables,
¿Se ven? No tiene variables. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para calcular esto? Y lo interesante es que podemos usar, de una forma sería meterlo en la calculadora, ¿no? Uno podría agarrar esto, poner en la calculadora, y esto te va a dar un resultado, porque es un número, ¿sí? De hecho, es un número, esto es como una cuenta, ¿sí? Pero podríamos usar el polinomio de Taylor para calcular aproximadamente cuánto vale, haciéndolo a mano. Y esto tiene todo un sentido. Veamos, ¿cómo haríamos eso? Tendríamos que identificar dos partes de esta cuenta que podríamos pensar como variables en un plano, ¿ok? En este caso, el 1,1 y el 0,1 los podríamos pensar como que son x e y, ¿no? Tenemos una x acá que está elevada al cuadrado y después tenemos e a la y, todo eso al cuadrado. Podríamos pensarlo así. También podríamos pensarlo al revés o de cualquier otra manera, pero esa es una forma útil de pensarlo, ¿sí? Entonces tenemos, voy a volver acá, bueno, 3 puntitos lo hacen ustedes. Ahí está, hay gente entrando. Jonathan. Ahí va. Ok. Entonces, en el 3b tenemos 1,1 al cuadrado e a la 0,1, todo esto al cuadrado. Y entonces lo que proponemos es pensar a esto como una función x cuadrado e a la y, con la e a la y elevada al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, bueno, primero, esto se puede reexpresar como x cuadrado e a la 2y, ¿no? Por producto por potencia de potencias, ¿sí? Y entonces, bueno, esto va a ser más fácil, creo, para derivar. ¿Cómo haríamos para calcular aproximadamente cuánto vale esto? Bueno, nuestra estrategia va a ser calcular el polinomio de Taylor en el entorno de un punto que esté cerca del 1,1, 0,1, ¿sí? Pero que sea fácil de calcular. Y después usar ese polinomio para calcular aproximadamente cuánto vale 1,1, 0,1. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Y entonces, ¿qué punto vamos a agarrar? Bueno, vamos a agarrar voy a ponerle a B, si mantenemos la notación. Una B, que sería el punto 1, 0. ¿Ok? Y esto lo voy a tomar como mi punto de análisis porque son un par de valores enteros que están cerca del 1,1, 0,1. ¿Ok? Eh, ahí lo admití, Facundo, gracias. Podríamos multiplicar 2 por 0,1. Ah, sí, sí, Catalina, podrían hacer eso, está bueno también. Okay. Entonces vamos a calcular aproximadamente el polinomio en este punto, ¿sí? Vamos a hacerlo hasta grado 2, que es lo que pide, ¿sí? De xy. Y entonces vamos a tener que calcular cuánto vale f de 1, 0, y después vamos a tener que agregarle el diferencial de la función y un medio del diferencial segundo, ¿sí? F de 1, 0 es fácil de calcular porque e a la 0 es 1, ¿ok? Y si e a la 0 es 1, este resultado me da 1, ¿ok? En cambio, el otro punto era bastante más difícil de calcular, ¿sí? Después vamos con el diferencial primero, que consistía en calcular las derivadas, ¿sí? Entonces vamos a calcular las derivadas. F' de x me daría 2x por e a la 2y, ¿sí? Y esto, si yo lo evalúo en el punto, como x vale 1 e y vale 0, esto es 2, ¿sí? E a la 2y, e a la 0 es 1 y 2 por 1, 2, ¿sí? Y después tengo la otra derivada, f' de y, que me va a dar 2x cuadrado e a la 2x, ¿sí? Perdón, e a la 2y. 2y. Ahí va, porque la x es una constante, e a la 2, e a la algo me queda e a la algo, o sea, me queda tal cual estaba, pero tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro, me queda un 2 adelante, ¿sí? Y todo esto lo evalúo en el punto y me va a dar de vuelta 2.
porque 2 por 1, perfecto, me da 2. ¿Okay? Y ahora voy por las derivadas segundas. ¿Cómo sería? La derivada respecto a x dos veces es 2e a la 2y. El 2 es constante acá en esta expresión. Y e a la 2y también es constante cuando derivo respecto a y. Lucía, el punto, sí, o sea, lo inventé, pero en realidad no es que lo inventé. Cualquier otro punto que hubiese elegido estaba mal, ¿ok? Hay que elegir un punto estratégicamente, no cualquiera, sino un punto específico que sea cercano al 1,10,1. Por supuesto es arbitrario, en el sentido de que podría haber elegido cualquier otro punto. Pero este es el único punto con variables, con valores enteros, ¿sí? Que está cerca, ¿sí? Pero que es fácil de calcular, ¿ok? Por eso, siempre el criterio es el entero más cercano, ¿ok? Y bien, estábamos con las derivadas. La derivada de x, y sería derivar esta primera expresión respecto a y. Lo que me va a pasar es que 2x es constante y esto me queda tal cual, pero baja el 2. ¿Sí? Uy, me moví. Y entonces esta derivada va a ser 4. Perdón, 4x. 4 por x e a la 2y. Y por último, la derivada dos veces respecto a y, que también 2x cuadrado, esto es constante, esto lo derivo, el 2 baja y me queda 4x cuadrado e a la 2y. Ahí estamos. Estas derivadas las evalúan al punto, ¿sí? Como y vale 0, esto vale 2, esto vale 4 porque x vale 1 también, y esto también vale 4. ¿Ok? Y con eso ya tenemos todas las derivadas y podemos expresar el polinomio. ¿Cómo nos quedaría? Eh, polinomio de grado 2 que depende de x y, son las variables nuestras, es 1, que es f de 1, 0, más 2 por x menos 1, x menos 1, ahí va, más 2 por y menos 0, que es lo que vale y en el punto de análisis, ahí va. Esto es el diferencial primero y ahora el diferencial segundo va a ser 1 medio de la derivada respecto a x una sola vez por x menos lo que vale x en el punto de análisis al cuadrado. Más dos veces la derivada cruzada que vale 4 por el producto de los diferenciales. X menos 1, y menos 0. Menos 1, perdón. Menos 0. Igual que antes, ahí va. Y me quedé sin espacio, voy a agregar acá más la derivada dos veces respecto a y, que valía 4, por y menos 0, que es lo que vale en el punto de análisis al cuadrado. Ok, bien. Y llegamos a nuestro polinomio de Taylor. ¿Es esta la respuesta de lo que se pedía? No, lo que queríamos hacer era calcular aproximadamente cuánto valía esto. ¿Ok? Entonces ahora que tenemos nuestra aproximación en el entorno del 1, 0, usamos esa aproximación para calcular cuánto vale 1,1 de la función original. ¿Sí? O sea, esto nos va a dar una aproximación. Acá vamos a tener que f de 1,1, perdón, 1 sin el punto, uy, sin el punto, decía, 1,1. Bueno, me quedó medio feo, pero ustedes entienden. 0,1 ahí está. 0,1. Esto, nuestra f, es exactamente 1,1 al cuadrado por e a la 0,1. Todo esto a la y. ¿No? O sea, esto es lo que estamos calculando, lo que estamos intentando aproximar.
Y esto vale aproximadamente lo mismo que el polinomio evaluado en 1,1, 0,1. ¿Se entiende entonces la lógica de lo que estamos haciendo? En este punto no lo podemos calcular porque no podemos calcular esto así nomás, pero el polinomio sí lo podíamos sacar. ¿Ok? Es cierto, es un 2 ahí arriba. Gracias, Facundo. Acá, 2. Ahí está. Ahora sí. Bien. Entonces, usamos una aproximación en un punto cercano para calcular cuánto vale aproximadamente esto. ¿Ok? Y esto nos va a dar un número. Yo no sé cuánto da, pero sería reemplazar X e Y, ¿no? O sea, reemplazar 1,1 acá y 0,1 acá. ¿Sí? En análisis 1, dice Pilar, nos hacían sacar en las dos funciones como para verificar. Bueno, sí, ustedes podrían verificar que lo que les da acá, o sea, ustedes tienen que reemplazar y les va a dar un número acá. Si ustedes meten esto en la calculadora, les debería dar un número parecido. ¿Ok? Lo pueden hacer. El tema es que justamente estamos haciendo esto porque asumimos que no tenemos una calculadora. ¿Ok? Justamente la gracia es que esto nos permite calcular algo que de otra manera no podríamos calcular. Si tuviéramos una calculadora a mano, directamente lo haríamos en la calculadora. Pero algo interesante que sí les quería mencionar es que, no sé si ustedes saben, pero la calculadora de ustedes no sabe hacer esta operación. ¿Sí? La calculadora de ustedes no sabe, por ejemplo, elevar cosas al cuadrado. Tampoco sabe derivar o calcular logaritmos. Ni tampoco sabe, creo que no sabe multiplicar. Lo que sí sabe la calculadora, lo que sí sabe la calculadora es sumar y restar. Y con eso, bueno, puede multiplicar. Y por lo tanto, con esas dos operaciones súper básicas, lo que hace la calculadora para calcular algo como esto, o sea, un punto como este, no es hacer e a la 0,1, porque la calculadora no está en condiciones de hacer esta operación, digamos, no es así como funciona, sino que la calculadora lo que hace es calcular el polinomio de Taylor para evaluar y calcularlo aproximadamente. ¿Ok? O sea, esto que acabamos de hacer acá, de calcular el polinomio y luego usar el polinomio para calcular aproximadamente cuánto vale una operación, es exactamente lo que hacen las calculadoras. ¿Sí? Lo que te da la calculadora no es un valor infinitamente exacto, sino que es una aproximación de Taylor de un orden, de un grado tan elevado que el margen de error no te llega a entrar en las cifras significativas que tiene tu calculadora. ¿Sí? Y entonces, eh, justamente por eso hacer una calculadora que te dé mayor grado de precisión es más difícil, porque le tenés que pedir que te calcule el grado del polinomio de Taylor para, digamos, el polinomio de Taylor para mayores grados. ¿Se entiende? El grado no es que te da directamente los decimales, sino que te da indirectamente los decimales. ¿En qué sentido? Imagínate que ahí Andrés nos dijo que esto da 1,7. 1,47, ¿no? Supongamos que da esto, ¿sí? Y supongamos que si metemos esto en la calculadora, bueno, lo tengo acá, a ver, no sé si lo hicieron, pero sería 1,1 al cuadrado por a ver dónde estaba esto, a la 0,2. Bien. Y esto nos da 1, un segundito. Ahí está. 1,4779. Ok, ahí va. Bueno, y tiene más, ¿no? 7, 3, 3, 7, bueno, es infinito. Ahí está. Tomás, eso que te pasó a vos es pura casualidad, ¿ok? No, podría pasar que te dieran infinitos decimales en cada una, no. Pura casualidad. Pero sí, lo que sucede es que esto nos dio 1,47. Y entonces en la tercera cifra, o sea, en el tercer decimal, le estamos pifiando porque deberíamos tener un 7 y en realidad tenemos un 0. ¿Sí? Bueno, si aumentáramos el grado del polinomio, ¿sí? Si calculáramos el de grado 3, seguramente nos daría algo como, imagínense, el polinomio de grado 3, imagínense, ¿sí? Ahí está, como que imagínense
que nos diera 1,47, nos va a dar más preciso, ¿no? Entonces, quizás nos da 7, 8, 9, 6. ¿Ok? Y entonces recién le voy a estar pifiando, si acá le pifié en la tercera, acá le voy a estar pifiando en algún otro lugar, ¿no? Le voy a estar pifiando acá. ¿Sí? Donde debería tener un 7, tengo un 6. ¿Okay? Entonces, aumentar el grado del polinomio me permite aumentar la precisión, y si la calculadora corta los decimales acá, entonces le va a alcanzar con calcularme el de grado 3, no va a hacer falta que calcule mayores grados, porque de todas maneras el margen de error de la calculadora corta justo ahí. ¿Okay? Y es un margen de error que uno paga cuando va a comprar la calculadora. O sea, vos, digamos, una de las especificidades que tiene especificaciones, creo que se dice que tiene la calculadora, es la cantidad de decimales, o sea, el nivel de precisión que te da. ¿Ok? Si te da 4 decimales, vale tanto, y hay calculadoras más precisas que son más caras. ¿Okay? Entonces, uno implícitamente cuando compra una calculadora, está diciendo que está dispuesto a aceptar un margen de error a partir de determinada cifra. Entonces la calculadora le alcanza con calcular hasta 3, porque vos de todas maneras no le estás pidiendo más. ¿Ok? Y sí, en realidad ni siquiera, Estefano, porque, o bueno, en realidad sí sería el error que uno comete al usar la calculadora, pero el error de la aproximación es menor, ¿no? El error de la aproximación viene a partir de acá. Sería en este caso 0,000001,337. Ok, ese sería nuestro margen de error en este caso. Es muy, muy bajo. ¿Sí? Bien, igual este es un ejemplo que inventé, ¿ok? Pero quería mostrar, eso es esperanzador para nosotros en el sentido de que las calculadoras o las máquinas podrán ser muy inteligentes, pero si no tienen alguien detrás como ustedes que sepa decirle, che, lo que tenés que hacer es un polinomio de Taylor y esto se hace así, nunca van a poder calcular nada, y eso está bueno porque no nos vamos a quedar sin trabajo, ¿ok? Em, pasamos al ejercicio 10 que me habían preguntado, que yo lo tengo hecho acá, pero lo tengo hecho medio mal, ¿ok? De hecho, lo tengo mal hecho. Uy, no me jodas que no me deja hacer zoom. Ahí está, me dejó. Miren, el ejercicio 10 del trabajo práctico 8 tiene la siguiente dificultad. ¿Sí? Tenemos que calcular. Digamos, calcular aproximadamente f de 0,09 punto y coma 1,1, ¿ok? En una función z igual a f de xy, pero que viene dada implícitamente, no sé si a ver si... No, ok. ¿Ustedes ahí el cursor lo ven? ¿O así? ¿Ven el cursor? Que yo estoy, por ejemplo... Ah, ok, ok, ok. Bueno, viene dada implícitamente por esta ecuación, ¿ok? Una ecuación que tiene x, y, z, z no la puedo despejar, entonces nada, es una función implícita, ¿ok? Entonces uno ¿qué hace? Bueno, elige un punto entero cercano al punto que quiera calcular. En este caso, 0 y 1. ¿Ok? 0, 1 es el punto. Y queremos hacerlo hasta grado 2. ¿Sí? Entonces tenemos que el polinomio de grado 2 tiene esta forma. Primero calculamos cuánto vale f del 0, 1. Hasta acá venía normal, pero acá hay un tema que para calcular f de 0, 1, ustedes ya saben, lo que se hace es reemplazar en la ecuación y sacar z por tanteo. ¿Ok? Si hacemos eso, fíjense que todos los términos que tengan x, como la x vale 0, desaparecen, e y vale 1, entonces me queda el logaritmo natural de z por 1. ¿Ok? Y si el logaritmo natural de z vale 0, entonces z vale 1. ¿Ok? Eso lo sacamos por tanteo, o bueno, en este caso prácticamente lo resolvimos porque se cancelaban las otras variables. Ahora, cuando yo voy a calcular el diferencial primero, tengo un tema, que es que estas derivadas las tengo que calcular implícitamente. Y nada, el diferencial primero es lo mismo que el plano tangente, ya lo vimos un montón, así que ustedes esto ya lo saben, ¿sí? Que para calcular estas derivadas tienen que aplicar esta fórmula. Entonces definimos f grande como lo que está a la izquierda del igual, ¿sí? Pasando todo, que es esto que está acá. Es la función f grande. Y calculamos sus derivadas, ¿sí? f' de x me da 8z menos 3x, ¿ok? Es derivar esto, menos 3y, perdón, es derivar esto respecto a x.
Y bueno, eso lo hago para las tres variables, ¿sí? Esto es sencillo hasta ahí. Y reemplazo en el punto, todo esto también ya lo saben, y con eso puedo calcular f' de x y f' de y, ¿ok? Que están ahí, ¿sí? Simplemente reemplazando estos valores de las derivadas de f grande en las expresiones de derivada de una implícita que tenía yo acá arriba, ¿sí? Y con eso obtengo el diferencial primero, ¿sí? Y hasta ahí todo bien, digamos, en el sentido de que es difícil, tiene mucha cuenta, pero, digamos, ustedes ya saben hacerlo, porque de hecho el polinomio de Taylor de grado 1 es el plano tangente, ya lo hicimos un montón. ¿Ok? Ahora, el problema viene con el diferencial segundo. ¿Por qué? Bueno, porque el diferencial segundo tiene las derivadas segundas, ¿ok? De x e y, ¿sí? Ahora, estas derivadas son las derivadas de una función, ¿sí? O sea, f' de xx es la derivada de la función f' de x respecto a x, ¿no es cierto? Eso era una derivada segunda, la derivada de una función que era la derivada a su vez de otra función. Bueno, entonces yo lo que tendría que hacer para calcular f' de xx es derivar esto que está acá, ¿ok? O sea, yo debería derivar eh, esta f' de x, que es este cociente de funciones, ¿ok? Entonces el problema que tiene esto no es implícito, ¿ok? Yo tengo f' de x, que es mi variable, ¿sí? Y es igual a una función, ¿ok? Entonces es una derivada explícita, la derivada segunda de una función implícita, ¿ok? Ya no es implícita, ya no importa que sea implícita. Pero sí importa el hecho de que esto es un cociente, de hecho, fíjense, lo tengo acá, ¿ok? f' de x es el cociente de estas derivadas, que la de arriba era f grande prima de x, está acá, y la de abajo era f grande prima de z, que era esto que está acá, ¿ok? Y entonces, para calcular la derivada de esto, tengo que aplicar la regla del cociente. Este menos me lo olvido, lo dejo adelante, ¿ok? Y luego hago la derivada del primero, ¿sí? La derivada del primero respecto a x por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado, ¿sí? Esa era la fórmula de la derivada de un cociente. Veamos qué hice acá. Agarré lo de arriba y lo derivé respecto a x. Me da 0, ¿ok? Entonces ya está, no importa, me lo olvido. Ahora, en el segundo término tengo lo de abajo, sin derivar, por la derivada de lo de arriba, respecto a x, perdonen, perdón, en este segundo término tengo lo de arriba sin derivar, ahí está, me había perdido. Lo de arriba sin derivar, ok, 8z menos 3i, eso lo tenemos acá, 8z menos 3i, por la derivada de lo de abajo respecto a x, ok. Y acá yo le puse un 8, ¿sí? Y abajo, en el denominador, bueno, lo de abajo elevado al cuadrado. Y esto me queda la derivada segunda, ¿se entiende hasta ahí? O sea, digamos, hay como una dificultad en que la derivada es un cociente, pero nada más. Después es simplemente la derivada, hasta ahora. ¿Ok? Y eso lo evalúo en el punto, que es esto que está ahí, reemplazo por los valores de x, y y z, que ya los había calculado, y a mí me dio 40. ¿Ok? Ahora esto tiene un problema. Esto Ah, ¿por qué el 8? Porque, perfecto, perfecto. La derivada de un cociente. Exacto, Camila. Exacto, Tomás. Sí, ahí voy con eso. Exacto, perfecto. Pero voy primero a lo de Andrés. Esto es un cociente, ¿ok? Entonces, tengo que hacer arriba la derivada de lo de arriba por lo de abajo. Eso ya lo hice porque la derivada de lo de arriba respecto a x me daba 0. Pero en el segundo término, el 8 este es la derivada del denominador respecto a x, ¿ok? Ok, si preguntabas por eso, entonces la respuesta es que tienen razón. Esto está mal, ¿sí? Esto está mal, porque yo acá, en el 8, no debería solamente incluir el hecho de que, bueno, esto tiene una x y entonces hay que derivarlo, sino que debería tener en cuenta también que z depende de x, ¿ok? Z depende de x. Entonces, la derivada de este término no es 0, sino que es una función compuesta. Yo tengo 1 sobre z, y z es la variable
digamos, que está definida implícitamente en función de x. Entonces, lo que tengo que hacer es derivarlo de afuera. Me queda menos 1 sobre z al cuadrado y multiplicarlo por la derivada de z respecto a x. Y la derivada de z respecto a x, ¿cuánto da? Bueno, menos 5. ¿Ok? Ya la había calculado, no hace falta hacer la vuelta. Pero entonces este 8 que está acá está mal, ¿sí? No es solamente este 8 de la x, sino que habría que sumarle menos 1 sobre z cuadrado por menos 5. ¿Ok? Y después ahí evaluar en el punto. Y lo mismo vale para todos. Esto yo lo había hecho hace mucho tiempo, no sé si cuando la cursé o cuándo. Y nada, tiene ese error. ¿Ok? Entonces, no solamente hay que tener en cuenta que la derivada es un cociente, sino que también hay que tener en cuenta que z depende de x y de y, y entonces es una función compuesta. ¿Ok? Ahí Camila dice, pero cuando derivas arriba z menos i, ¿no tendrías que tener en cuenta eso también? Sí, Camila, exacto. Lo que pasa es que en el primer término, o sea, acá va un 0, de todas maneras, porque el numerador, si yo lo derivo respecto a x, me da 0. Entonces 0 por cualquier cosa, no importa lo que sea, me va a quedar un 0, ¿ok? Y en este segundo término, esto no está derivado. O sea, en el segundo término, 8z menos 3y se pone tal cual porque esa es la regla del cociente, que es el primero sin derivar, o sea, el numerador sin derivar, por la derivada del denominador. ¿Ok? Entonces, no, eso es cierto lo que decís, pero en este caso particular no me cambiaba nada. ¿Sí? Bueno, eso para que lo tengan en cuenta. No vamos a hacer el ejercicio porque además esto está mal, ¿ok? Pero es ese el desafío que tiene, que hay que derivar como un cociente y luego también derivar como función compuesta cada vez que haya una z. ¿Sí? Un ejercicio como este eh, sí, 8z lo puedo derivar. eh, a ver. Puede ser que tengas razón. Sería la derivada. Sería 8 por z' de x. Es cierto. Es cierto. Disculpen. Es cierto también. Entonces, este término no me quedaría 0, sino me quedaría 8 por z' de x. ¿Sí? Me quedaría menos 40. Ahí está. No lo había pensado. Ok. Lo que. Buenísimo, Camila, Tomás, muchas gracias. El punto era, estos ejercicios son engorrosos, son largos, en particular el 10 además no es muy amigable porque, digamos, esta función, digamos, además tiene derivadas como complejas en el medio. Creo que lo mejor sería practicar con algún polinomio o algo así, que fuera como más sencillo. A lo que voy es que una actividad como esta es muy engorrosa, digamos, un problema como este no va a aparecer en la actividad de seguimiento porque es muy largo, pero sí podría aparecer uno más breve donde tuvieran que calcular de una implícita que fuera más sencilla. ¿Ok? Así que por las dudas, intenten hacer este ejercicio y me pueden preguntar. ¿Sí? La gracia, insisto, está en que es un cociente y además z depende de x. ¿Ok? Entonces es como una función compuesta. ¿Sí? Bueno, al final esto se hizo como bastante largo. Pero bueno, vamos a avanzar si les parece. ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿Se entendió más o menos cómo hacerlo? Yo voy a ver si les puedo mandar algún ejemplo que sea más sencillo, cosa de que lo puedan hacer como más fácil, o que no requiera, además de toda la dificultad que tiene pensarlo como compuesta e implícita, tener que hacer cuentas difíciles. Hoy a la mañana había pensado uno que tengo por ahí, así que se los voy a pasar. Bien. Bueno, entonces volvemos a esto. Ahí está. Vamos a abrir un whiteboard nuevo. Ahí va. Bien. Hacemos como borrón y cuenta nueva y vamos a cambiar de tema. ¿Okay? Al final vimos bastante de Taylor. Disculpen que quizás fue como medio desordenado.
pero también es cierto que es un tema que aparece como poco, si se quiere, en los parciales. Y yo tampoco creo, sinceramente, que sea tan relevante. O sea, es importante que entiendan cómo funciona, sobre todo porque permite entender, digamos, varias cosas, creo yo, pero eso, van a ver que aparece poco. Así que practíquenlo, aprovechen, pero tampoco se maten mucho. Y sí se tienen que matar mucho con extremos, que es el tema que vamos a ver ahora. ¿Sí? Porque extremos es, les decía la clase pasada, para mí el tema más importante de la materia. Estamos todo el día optimizando cosas en economía, ¿sí? Y eso tiene un porqué, ¿ok? Quizás me gustaría empezar por ahí como modo de motivación, digo, ¿por qué optimizamos? ¿Sí? ¿Por qué hallar extremos, etcétera, ¿sí? en la carrera. De vuelta, voy a hablar sobre todo de economía, pero bueno, los actuarios y actuarias que, bueno, microeconomía van a tener y eso sí que van a tener que hacerlo también, de alguna forma. Eh, ¿cuál es la gracia? Bueno, en economía muchas veces lo que se hace es eh, modelizar agentes racionales que buscan optimizar justamente y encontrar lo mejor para sí, o sea, optimizar su bienestar, maximizar su bienestar, eh, sujetos a ciertas restricciones, ¿no? Entonces, según la plata que vos tengas y los precios que te encuentres en el mercado, vas a hallar la canasta óptima para maximizar tu consumo, para maximizar tu utilidad. ¿Sí? Eh, lo, eso lo venimos discutiendo. Lo mismo pasa con producción. En economía muchas veces pensamos que el empresario es alguien que está intentando entender cuál es la mejor manera de combinar sus insumos de producción para, dado un nivel de costo, maximizar su nivel de producción o para alcanzar un objetivo de nivel de producción, minimizar su costo. ¿Ok? Y de hecho, muchas veces, digamos, aparecen críticas a esto de que ¿por qué pensamos a la gente así si en realidad las personas no piensan de esa manera? O sea, ustedes van al supermercado igual que yo, y ninguno de nosotros está pensando en, bueno, a ver cuál es mi curva de utilidad marginal para cada uno de estos bienes. ¿Ok? Simplemente vemos la leche y la compramos. Em, el, y, bueno, el tema es que cuando nosotros hacemos un modelo, lo que hacemos no es intentar mostrar cuál es el proceso de decisión de un agente, sino cómo responde el agente ante determinados cambios. Y ese es nuestro objetivo final. Entonces, no es que un modelo busca entender cómo la gente toma decisiones, sino hacer algún tipo de predicción sobre qué es lo que va a pasar con las decisiones de esa persona si cambiamos alguno de los parámetros que tiene para decidir. Entonces el modelo nos permite ver, por ejemplo, con lo que vimos hasta ahora, que si yo te aumento el precio de un bien, lo que vas a hacer es sustituir un bien por el otro y comprar más del bien que ahora es relativamente más barato. No vas a dejar de consumir del todo el que te subí el precio, pero sí vas a tener cierto grado de sustitución. Y eso tiene importancias enormes para todo lo que sea políticas públicas, por ejemplo, porque entonces sabemos que si le ponemos un impuesto a el consumo de un determinado bien, lo más probable es que el consumo de ese bien caiga. Y eso puede ser malo, por ejemplo, si el IVA, que yo le pone, es un impuesto al consumo y entonces ponerle un impuesto hace que se reduzca el consumo, pero también puede ser bueno. Por ejemplo, queremos evitar que la gente fume tanto, le ponemos impuestos, se pone más caro y va a haber gente que quizás deje de fumar. ¿No? Y si ese efecto es grande o chico, es una cuestión empírica que se puede medir. Entonces el modelo nos sirvió para algo, ¿ok? Y lo interesante es que las críticas que se hacen a esta forma de pensar a los agentes como racionales y optimizadores, que vienen desde la economía del comportamiento, ¿sí? Que busca incorporar a estos modelos la forma en que las personas psicológicamente tomamos decisiones, o sea, digamos, la forma real en que tomamos decisiones. Bueno, ese tipo de modelos de economía del comportamiento también tienen que optimizar funciones, ¿ok? Lo que pasa es que le van a agregar otro tipo de restricciones, ¿sí? Eh, pero es interesante, si quieren pueden buscar papers de economía del comportamiento y van a estar llenos de matemática y llenos de maximizaciones, ¿ok? Porque, insisto, no se trata de pensar cómo las personas pensamos conscientemente, sino cómo tomamos las decisiones ante estímulos, ¿sí? Eh, Tomás, por supuesto que se puede calcular. Eso que decís es un efecto renta, que es que
si tu demanda de tabaco es perfectamente inelástica, o sea, si vos, como sos adicto, por más que te aumente el precio, no podés dejar de fumar, entonces lo que está pasando es que vos vas a seguir consumiendo lo mismo, pero vas a tener menos plata para comprar otras cosas, entonces vas a ser más pobre. Entonces es muy importante, bueno, ahí tienen, ¿sí? Mezclamos esta cuestión de la optimización con elasticidades, ¿sí? La elasticidad de la demanda va a determinar la magnitud de efecto sustitución y efecto renta, y eso tiene distintos impactos en el bienestar de los consumidores, ¿ok? Em, como para mechar otro de los temas que vimos, ¿sí? Entonces, nos interesan los óptimos, y esto es así porque muchas veces en economía lo que hacemos es, en vez de pensar nosotros en vez de estar pensando en personas individuales o en empresas individuales, en empresarios individuales, lo que estamos haciendo es pensar la respuesta de un sistema ante determinadas reglas de juego, ¿no? Esas reglas de juego lo pueden pensar como las instituciones o las condiciones materiales de existencia de las personas, ¿sí? O sea, no estamos tanto queriendo ver cómo cada uno de nosotros va a tomar una decisión, sino cómo un sistema cambia ante cambios en algún parámetro, ¿ok? Entonces lo que hacemos es estudiar un sistema, por ejemplo, ustedes seguramente vieron, sí, sé que lo vieron, en Economía del CBC, un grafiquito de oferta y demanda, ¿sí? Entonces tenemos ahí el grafiquito, la oferta y la demanda, y ustedes vieron que los agentes, todos racionales, bla, 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 lo que van a hacer es, disculpen ahí, me hace esa D, no quiero esta D, quiero borrarla, no, D, ok. Y ustedes lo que vieron es que como los agentes son racionales y el precio de equilibrio va a ser este y una estrellita, y las cantidades de equilibrio van a ser estas, ¿no? Ahí veo que alguien está diciendo algo de Thaler. Eh, Marco, Thaler no sé si es uno de los padres de la economía del comportamiento porque es muy reciente. En realidad los padres de la economía del comportamiento son sobre todo Kahneman y Tversky, pero Thaler es un premio Nobel de economía que se lo ganó por sus desarrollos en economía del comportamiento reciente y bueno, es capo, digamos, en ese tema es de los que más sabe. Puede buscar papers de él, las cosas en general que dice se entienden, no creo que necesiten mayores conocimientos de economía para entenderlo, así que ya lo pueden leer. Bien, y vimos que oferta, demanda, qué sé yo, hay un precio. Bueno, en economía lo que es cierto, nosotros en el modelo decimos, bueno, lo que pasa es que la gente conoce la función de oferta y entonces lo que termina haciendo es que sabe que tiene que ofrecer un precio óptimo igual a ese que está ahí. ¿Ok? Pero en realidad, digamos, cómo pensamos que esto se traduce en la práctica no es a través de un agente que conoce toda la información, bla, 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 sino mediante el sencillo razonamiento de que si una empresa pone un precio mayor al de competencia, entonces los agentes van a terminar comprándole al que lo vende más barato. Entonces esa empresa va a quebrar, ¿sí? Y lo mismo va a pasar si pone un precio por debajo. Si una empresa pone un precio más barato que el precio de competencia perfecta, no le va a alcanzar para cubrir sus costos, ¿sí? Y entonces esa empresa también va a quebrar. Entonces, a la larga, ¿qué es lo que va a terminar pasando? A la larga, el sistema va a hacer que solo sobrevivan las empresas que ponen un precio óptimo. ¿Se entiende? Solo van a sobrevivir aquellas que se comporten como si tuvieran toda la información, etcétera, etcétera. Esto es la respuesta de un sistema, un conjunto de reglas y de interacciones entre muchísimos agentes que lleva a un resultado o que esperamos que lleve a un resultado. ¿Ok? Entonces el modelo dice una cosa, la predicción es otra. Y por eso nos interesa optimizar, porque nos interesa ver que el sistema este nos puede llevar a un resultado óptimo por más que las personas no estén optimizando. ¿Sí? Sí, sí, es bastante evolucionista el argumento. Y de hecho, efectivamente es así. Darwin descubre o le saca ese mecanismo de la evolución a Malthus, que era un economista. Lo puede buscar. Bueno, y lo mismo con la eficiencia, ¿sí? O sea, si una empresa, por más que no quiera ser eficiente, si no es eficiente, quiebra, ¿ok? O ese sería un poco lo que esperaríamos del funcionamiento del mercado. Por supuesto que eso puede fallar de un millón de maneras, y por eso existe la economía del comportamiento y todos los otros estudios en economía, o toda la economía en general, para entender cuándo esto funciona y cuándo no funciona, ¿ok? Bueno, y entonces esto explica...
Ok, sí, hay un montón de gente que podemos leer sobre estos temas. Esto lo he discutido con Martín Tetaz en Twitter, de hecho. Así que nada, un tema relevante, actual, qué sé yo. El punto es que esto explica por qué vemos optimización. ¿Sí? Optimización. ¿Sí? Eso es a modo de zanahoria, digamos, para que veamos que esto sirve para algo, ¿sí? Porque es muy fácil perderse en, che, tanta matemática, tanta optimización, estamos diciendo que la gente es hiperracional y entiende todo y sabe todo el futuro. No, no es tan así, ¿sí? No, no es tan sencillo, o al menos no es tan burdo el argumento de la economía que estudiamos en la facultad, ¿sí? Vemos optimización. Y en el marco de la optimización, vemos en general, digamos, una generalización de esto, es algo que se llama investigación operativa, o bueno, no lo voy a escribir porque va a tardar mucho, pero investigación operativa o programación operativa, ¿ok? Y ustedes ya saben un montón de esto, quizás sin darse cuenta o sin darle ese nombre, ¿sí? No sé si recuerdan que en álgebra del CBC vieron el método simplex, por ejemplo. O bueno, en análisis 1 vieron cómo maximizar funciones también. Todo eso son formas de investigación operativa y eso les quiero mostrar en algún lugar por acá. Acá. En este cuadrito eh, vemos que en análisis 1, por ejemplo, ¿sí? Teníamos una variable independiente y lo que queríamos era maximizar una función. ¿Sí? Queríamos maximizar esa variable que era nuestro objetivo. Queríamos llevarla a lo más alto posible. ¿Ok? Y podíamos hacerlo sin ninguna restricción, ¿sí? O a veces le poníamos una restricción o dos, que eran constantes que establecíamos en el dominio, no sé si ustedes se acuerdan, pero lo que hacíamos era decir, bueno, ahora encontrame los máximos absolutos de esta función para x entre 0 y 2, o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, bueno, después voy a volver sobre ejemplos de eso, pero había ejemplos de eso, donde las restricciones eran constantes. X es mayor a 2, menor a 5, maximizame Y, ¿ok? Y eran restricciones de desigualdad en el sentido de que X era menor o igual a 2 o menor a 2, pero nunca igual a 2 porque eso no hubiese tenido sentido, ¿sí? Para un X dado, Y tiene un valor dado, entonces eran todas restricciones de desigualdad, en el caso de que las hubiera. Pero en general lo hacíamos sin ninguna restricción en análisis 1. ¿Sí? Ahora, en álgebra lineal vieron dos cosas. Una era sistemas de inecuaciones, ¿sí? Y ahí tenían, bueno, relaciones de desigualdad entre x e y, entonces tenían dos variables. Y vieron que podían meterle n restricciones, ¿sí? Y lo que hacían era marcar un área, no sé si se acuerdan, en el plano, marcar un área en el plano, y después buscaban en los vértices y en los contornos de ese área donde una determinada variable z adquiría su valor máximo. ¿Sí? Ahí ustedes no se estaban dando cuenta, pero estaban trabajando con funciones de n variables independientes. ¿Ok? Y la particularidad que tenían es que todas las restricciones eran lineales y en definitiva lo que hacían era tener restricciones con igualdad, ¿ok? Porque es cierto que las planteaban como inecuaciones, pero después los óptimos de la variable z los encontraban siempre en la frontera del conjunto, ¿sí? Después esto quizás lo pueden ir a revisar los apuntes de álgebra. Pero no, no, va a ser importante para esta materia, ¿ok? Solo para que veamos el recorrido. En Simplex lo mismo, ¿sí? Solamente que lo que permitía Simplex era incluir restricciones de desigualdad y había unas variables de holgura, si me recuerdan, que podían ser positivas o cero, y lo que me marcaba es que algunas restricciones se cumplían con igualdad, ¿sí? O sea, que estaban activas, efectivamente estaban restringiendo a la variable, y otras que no, que medio que no importaban porque de todas maneras no estaba cumpliendo con la restricción, ¿sí? Bueno, en análisis 2 lo que vamos a hacer es generalizar, diría, lo que vimos en análisis 1, pero tiene algunos puntos de contacto con las demás. Y es que vamos a tener n variables independientes, eso ya lo venimos trabajando. Vamos a poder tener restricciones, ¿sí? Hasta ahora vieron lo que se llama extremos libres o extremos relativos y absolutos, que no tiene ninguna restricción, ¿sí? Pero más adelante le vamos a meter restricciones. Estas restricciones no necesariamente van a ser lineales, ¿ok? Que hasta ahora siempre venían siendo lineales, pero sí lo que nos vamos a mantener es con el supuesto de que son restricciones que se cumplen con igualdad, ¿ok? Entonces nuestras restricciones van a ser, por ejemplo, 2x más y igual a 4.
no van a ser del tipo 2x más y menor a 4. ¿Okay? En mate para economistas, justamente este último supuesto lo vamos a levantar con el teorema de Kuhn-Tucker, y también van a levantar esto de que solamente puede haber una restricción y van a generalizar, lo vamos a ver hoy, para n restricciones. ¿Okay? Hoy y la clase que viene y le vamos a dedicar bastante a este tema. ¿Okay? Lo que quiero que vean entonces con esto es que hay cierta continuidad en la carrera de distintas formas que tenemos de optimizar, ¿sí? Y ya lentamente estamos llegando al final, porque este es como un caso bastante general, ¿no? Donde hay n variables, n restricciones, no necesariamente lineales y con desigualdades como bastante general. Obviamente tiene problemas porque lo más general es más difícil de resolver, y entonces eso no quiere decir, digamos, que sepamos el método de matemática para economistas, no quiere decir que podamos descartar todos los demás, pero sí que como que sabemos tenemos más herramientas, ¿ok? Bueno, justo Juan estaba diciendo eso, que no te deja de servir, solamente digamos, es para problemas distintos. Para muchos problemas, lo de mate va a ser superador, pero para otros problemas no, por una cuestión de eficiencia, de que el simplex va a ser más fácil de hacer que lo de mate para economistas. ¿Okay? Y así con todo. O sea, hoy vamos a ver un método, pero lo que vemos en esta materia, para una función de una sola variable no lo vas a usar, te conviene hacer lo que viste en análisis 1 porque es más fácil. ¿Sí? Y bueno, eso es relevante también. Bueno, entonces, pensemos cómo era esto en análisis 1. Vuelvo para acá, a mis dibujos horribles. Esto voy a borrar. En análisis 1 vamos a hacer como un repaso y ver hasta dónde llegamos con lo de análisis 2. ¿Sí? Les voy a dar la intuición, toda la formalidad ya la vieron con Carlos. ¿Okay? Lo que buscábamos entonces es hallar extremos, ¿ok? Máximos y mínimos de una función. Perdón, z no, esto era y igual f de x. ¿Ok? Y igual f de x. Y teníamos, para hallar estos extremos, condiciones necesarias. Condiciones necesarias. Voy a ver si puedo agrandar un poco el grosor. Bueno, necesaria. ¿Que cuál era? Que la derivada de la variable en A fuera igual a 0. ¿Se acuerdan de esto? Y entonces, ¿qué pasaba? Teníamos una función, yo voy a ejemplificar siempre con estas dos funciones, ¿sí? Tenemos una función y, x, ¿ok? Supongamos que era así, una parábola de esta forma. Y entonces lo que veíamos es que para que estuviera en un óptimo, la derivada tenía que ser 0, lo cual gráficamente se ve en una recta tangente horizontal. ¿Ok? ¿Y por qué decíamos eso? Bueno, porque la derivada, esto quizás no lo hayan pensado en estos términos, la derivada me mide el efecto que tiene hacer un movimiento en A, o sea, si yo muevo A un poquito, me muevo de A en realidad un poquito, ¿cuál es el efecto que tiene en la variable Y? Y entonces, si yo estuviera, por ejemplo, en un punto por acá, donde la derivada fuera positiva, yo podría hacer un pequeño movimiento de este punto para allá y que eso aumente, ¿no? Porque la derivada es positiva, entonces este movimiento pequeño en x me va a aumentar el valor de y. ¿Ok? Y si me aumenta el valor de y, entonces este punto original no era un extremo. ¿Ok? Solamente voy a estar en un extremo, en este caso en un máximo, cuando yo, haciendo movimientos pequeños a izquierda y a derecha, no pueda aumentar el valor de y. ¿Ok? Entonces una condición necesaria para que haya un extremo en un punto del dominio A es que la derivada evaluada en ese punto sea igual a 0. ¿Se entiende? Lo mismo sería si es negativa. Si es negativa, yo no puedo tener un extremo acá. El punto de inflexión es para concavidad. Ya vamos a llegar a eso. Igual, específicamente el punto de inflexión no le vamos a dar tanta bola. ¿Sí? Pero ahora voy. Si la derivada fuera negativa, como en este punto,
Eso lo que me está diciendo esa derivada es que si yo me muevo un poquito para la derecha, y cae, ¿ok? Pero como eso vale para los dos lados, eso también quiere decir que si yo me muevo para la izquierda, ¿sí? El valor de y va a subir. Lógicamente, se ve en el gráfico, que es una derivada negativa, no significa que y esté, o sea, significa que y está cayendo si yo sigo aumentando x, pero si yo la reduzco, y va a subir. Entonces, por el mismo motivo, este punto no puede ser un máximo. Solamente puede haber un máximo cuando la derivada es igual a 0. Y lo mismo vale para los mínimos. ¿Ok? En los mínimos, esto sería algo así, se tiene que cumplir la tangencia acá. ¿Ok? Derivada igual a 0 me dice cómo es la pendiente de la recta tangente en ese punto y se me logró perfecto. ¿Cómo sería? Tiene que ser horizontal. Todo eso está muy bien. Perfecto. ¿Cómo sería un caso? Digo, ¿qué pasa con esta condición? ¿Es suficiente? No. No suficiente. Y para demostrar que no es suficiente, me alcanza con encontrar un contraejemplo, ¿no? Ya, si yo encuentro con un contraejemplo, o sea, un punto de alguna función cualquiera donde la derivada valga 0, pero que no sea un extremo, ya demostré que f' de a igual a 0 no es una condición suficiente para que un punto sea extremo. Y eso efectivamente pasa con esta función que es x cubo en el origen. X cubo en el origen tiene la derivada igual a 0, la recta tangente no es tangente, en el sentido de que la recta, si yo la grafico, va a ser igual al eje X, ¿ok? Y va a atravesar, o sea, no va a justo no va a justo tocar la curva, sino que la va a intersectar, la va a atravesar, ¿ok? Y entonces en este punto no va a haber un máximo, eso lo vemos, ¿sí? Pero la derivada es igual a 0, ¿ok? Entonces esta condición no es suficiente. Pero sí es necesaria, o sea, no puede haber un punto máximo que no cumpla esto, ¿ok? ¿Cuáles eran las condiciones suficientes en análisis 1? En realidad hay una condición de suficiencia para... Voy a borrar esto, estoy mal. Una condición suficiente para cada extremo, ¿no? O sea, va a ser distinta, suficiente, puse cualquier cosa. Suficiente. Suficiente. Ahí va. Esta condición va a ser distinta según sea máximo o sea mínimo. ¿Ok? Y teníamos que era que la derivada segunda, esto es una derivada segunda, ¿ok? Son dos palitos, evaluada en A, fuera menor a 0, ¿sí? Menor a 0 me daba un máximo. Esto es lo mismo, recordemos, que la derivada sea menor a 0. ¿Ok? Ahora voy a volver sobre esto. ¿Cómo se veía esto gráficamente? Bueno, vamos al ejemplo donde teníamos un máximo. ¿Ok? Esta era la función, ¿sí? Y esa condición lo que me dice que la derivada segunda sea 0 es que en el entorno de este punto, o sea, supongamos por acá, ¿sí? En este entorno, la derivada segunda sea negativa. O sea que esto puede estar creciendo, pero tiene que estar creciendo cada vez menos. O si está decreciendo, tiene que estar decreciendo cada vez más. ¿Ok? Es decir, esta condición es que la curva sea cóncava. Este es el nombre que tiene. ¿Ok? Si la curva es cóncava en un entorno del punto, ¿sí? En este caso sería el punto A, entonces se satisface que al principio está creciendo, pero cada vez está creciendo menos. ¿Sí? Y después empieza a decrecer cada vez más rápido. Entonces, si en alguna parte de ese recorrido hay un punto donde la derivada sea igual a 0, entonces en ese punto va a haber un extremo, ¿ok? Porque significa que
la derivada está creciendo, llega a 0 y después empieza a decrecer. Eso es exactamente el máximo. Acá no pasa eso en el caso de x cubo. ¿Sí? Acá. Acá tenemos que la función está creciendo y después de que la derivada se hace 0, sigue creciendo y crece cada vez más. ¿Okay? Al principio está creciendo cada vez menos y después crece cada vez más. O sea, es cóncava antes del punto, pero convexa después del punto. ¿Sí? Entonces esto muestra que no se está cumpliendo la condición suficiente, ¿sí? Porque no es menor a 0 para todo el entorno, es menor a 0 para una parte del entorno. ¿Sí? Entonces la concavidad es una condición suficiente en análisis 1 para la existencia de un máximo, siempre y cuando se cumpla también la condición necesaria. ¿Ok? Y recordemos que esto, acá voy a borrar porque necesito este espacio, acá máximo cóncavo. ¿Ok? Recordemos que esto es lo mismo que decir que la derivada de la derivada sea menor a 0. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, yo puedo graficar en este, justo acá abajito, un gráfico donde el eje X sea el mismo, ¿ok? Entonces, este entorno va a ser el mismo. Y acá tengo el máximo. Y mi condición necesaria que dice que en este punto la derivada valga 0. ¿Ok? Esta es f y esta es f'. ¿Sí? En este punto la derivada tiene que valer 0. Entonces, que la derivada de la derivada sea negativa es que la derivada sea decreciente. ¿Ok? Que esta función f' sea decreciente. O sea, tiene que pasar esto. ¿Ok? La derivada al principio es positiva, pero en un momento se hace 0 y después pasa a ser negativa. ¿Ok? Y entonces, que la derivada de la derivada sea negativa en este entorno, ¿sí? Me garantiza que esto pasa, que pasa de ser positiva a ser negativa la derivada. Lo cual quiere decir que la función empieza creciendo y después empieza a decrecer. Y bueno, ahí se me da el máximo. Cuando la función empieza creciendo, o sea, la derivada es positiva, pero en algún momento empieza a decrecer, o sea, la derivada pasa a ser negativa. ¿Se ve? Lo mismo pasa con un mínimo. Lo que pasa es que es al revés. ¿Sí? En un mínimo tenemos la función, perdón, la derivada dos veces tiene que ser mayor a 0 y esto me da un mínimo. Es decir, la función es convexa, o no entiendo por qué a veces hay gente que a esto, a convexa, le dice cóncava hacia arriba. A mí me parece súper confuso. Pero bueno, en el caso de parábolas es entendible porque la forma como que lo dice. ¿Okay? Bueno, esto quiere decir de vuelta que la derivada de la función derivada sea mayor a 0. ¿Okay? Lo cual en nuestro gráfico, si tenemos por un lado la función, sería una cosa así. Acá tiene un máximo. Y si vemos la derivada, acá graficamos f', lo que tenemos es que tiene que ser positiva, o sea que la derivada tiene que estar creciendo en el entorno, pero sabemos que tiene que ser 0 en el máximo, entonces ahí, en este punto que me salió medio chueco, ahí vamos a encontrar el máximo. ¿Sí? Es convexa en el entorno del punto, lo cual quiere decir que la función al principio está decreciendo, ¿sí? Está decreciendo cada vez más lento. ¿Sí? O sea, la función está decreciendo y después crece, pero además lo está haciendo cada vez más lento y entonces eso hace que se revierta en algún lugar. ¿Se ve? Como que esa tendencia hace que se revierta. Y esto, lo que se está viendo en la derivada es que al principio es negativa, después empieza a ser positiva. ¿Ok? Un cambio en la dirección de la curva, bueno, habría que ver qué definimos como dirección, ¿no? Pero efectivamente, no sé, por ejemplo, podemos pensar que las tangentes al principio son negativas, ¿sí? Acá van a ser negativas, se hacen 0 y después pasan a ser positivas. ¿Ok? Eso lo habíamos visto antes. Si la tangente era 0, era negativa, perdón, pasa a ser 0. ¿Sí? Y después pasa a ser positiva. Bueno, me salió horrible, pero eso intentan ser las tangentes. Es difícil escribir con esto. El punto es, la pendiente de las rectas tangentes al principio era negativa y después era positiva. Y eso se ve en el gráfico de la derivada. ¿Sí? Que está abajo de 0 y arriba de 0. ¿Sí? Y estas son nuestras condiciones
suficientes. ¿Ok? ¿Qué pasa en análisis 2? Adivinen, va a ser similar, solo que en vez de derivadas, en análisis 2, vamos a tener funciones de z igual f de x, y. ¿Ok? Ahora ya no voy a graficar esto, no lo voy a poder graficar porque soy malo dibujando, ¿ok? Pero en GeoGebra lo podrían ver, todo eso que acabamos de hacer con 3 dimensiones. Pero sí voy a graficar el dominio, ahora lo vamos a ver. ¿Qué tenemos? Las derivadas eran los efectos, ¿ok? De las variables en la función, recordemos eso. Entonces teníamos como condición necesaria, bueno, esto es una C, ¿ok? Necesarias. Vamos a tener que todas las derivadas, en este caso que f' de x sea igual a 0 y que f' de y sea igual a 0. Esta condición es muy parecida a la otra. ¿Ok? Es que las derivadas sean 0. Pero ahora no solamente la única derivada que hay, sino todas las derivadas. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir esto? Recordemos que las derivadas eran como los efectos que tenía sobre la variable z. Vamos a dibujar el plano x, y, ¿ok? Este es el dominio. Ahora. Es el análogo en los casos de arriba a la recta del eje x, ¿ok? El dominio de la función. Y tenemos un punto, que es el que queremos ver si es un máximo o no, ¿ok? Y estamos en un entorno del punto. ¿Sí? Entonces recordemos que las derivadas nos daban el efecto que tenían sobre la variable z, moverme un poquito para acá o moverme un poquito para acá. ¿Ok? Si me muevo a la derecha, el efecto que va a tener este movimiento en la variable z, que está acá, es igual a la derivada f' de x, ¿no? O sea, f' de x era cuánto cambia z ante un cambio en x. Bueno, si yo me muevo a lo largo del eje x, ¿cuánto cambia z? ¿Ok? Y f' de y, que me decía el cambio en z ante un cambio en y, me dice cuánto cambia z si yo me muevo un poquito para arriba. ¿Ok? Entonces, si yo estoy en un punto donde el cambio en x me genera un cambio positivo en z, ¿puede ser ese punto óptimo? Y bueno, no, porque en ese punto yo siempre me voy a poder mover un poquito para la derecha y que eso aumente el valor de z. ¿Se entiende? Siempre que la derivada sea positiva. Entonces la derivada tiene que ser 0, ¿sí? En un punto, para que ese punto sea extremo, en el sentido de que estando parado ahí, no existe ningún movimiento en el sentido de las x que me aumente el valor de z. ¿Se entiende? Si la derivada fuera negativa sería lo mismo, porque yo siempre, si la derivada fuera negativa significa que cuando yo me voy a la derecha, el valor de z cae. ¿Ok? Pero entonces siempre me puedo ir a la izquierda y que el valor de z suba. ¿Sí? Entonces, necesariamente tiene que ser 0 la derivada respecto a x. Y con y vale lo mismo, o sea, si yo estoy en un punto donde la derivada de x vale 0, o sea, yo moviéndome para izquierda o derecha no puedo aumentar el valor de z, que es la función que quiero maximizar. Pero moviéndome para arriba o para abajo puedo aumentarlo, puedo cambiarlo, entonces ese punto tampoco va a ser un óptimo. ¿Ok? El óptimo solamente va a estar en puntos donde yo, moviéndome para cualquier lado, no pueda aumentar el valor de z. Es decir, que se tienen que cumplir estas dos condiciones a la vez. Son condiciones necesarias para que un punto sea extremo. ¿Ok? Ahora, ¿son estas condiciones? Ah, bueno, no, primero, ¿qué implica esto en términos de geométricos? ¿Sí? Pensemos cómo era la ecuación del plano tangente. El plano tangente de XY, no, tangente no, póngale T acá, porque si no nos lo vamos a confundir con la función tangente. Ahí había una pregunta. ¿Puede ser que sean los dos, que sean dos los puntos que cumplan cada condición? Por supuesto, sí, perfecto, Pilar. O sea, nos va a pasar. ¿Y eso qué te estaría mostrando? Que hay extremos relativos y extremos absolutos,
¿no? Esto es igual que en análisis 1. En análisis 1 podíamos tener una función que fuera así, ¿no? Entonces, este punto y este punto, ambos van a satisfacer las condiciones necesarias y suficientes. Entonces, ambos van a ser extremos relativos, pero no los dos van a ser extremos absolutos. Esa es la diferencia. Solo el que es más alto que los demás, o sea, el segundo, ¿sí? Va a ser un extremo absoluto. Pero acá no nos vamos a meter mucho en eso. Nos vamos a meter sobre todo con extremos relativos. ¿Ok? Pero está bueno tenerlos en cuenta. Este procedimiento nos va a mostrar siempre extremos relativos y para garantizar que son absolutos hay que hacer algún otro procedimiento. Exactamente, puede pasar. Ahora vamos a ver eso, Juan, que los casos donde pasa como con x al cubo, que estas condiciones no son suficientes. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver. Pero primero quiero pensar cómo se vería esto geométricamente. ¿Ok? ¿Cómo era el plano tangente de una función en un determinado punto? Era f de AB más f' de x en AB por dx más f' de y en AB por di. ¿Ok? Esta es nuestra ecuación de plano tangente. Si AB es un extremo, si AB es un extremo, ¿cómo es la ecuación del plano tangente? Me va a quedar igual a f de AB, y acá voy a tener 0, ¿no? Porque esta derivada vale 0 en un extremo, y esta derivada también. Lo estamos diciendo acá arriba, ¿sí? Y entonces, este va a ser la ecuación del plano tangente simplemente. ¿Y qué es esto? Es un plano, voy a poner plano, que es horizontal. ¿Horizontal en qué sentido? En el sentido de paralelo al eje X, al plano XY. ¿Ok? Acá sería horizontal o plano al XY. Perdón, o paralelo al plano XY. ¿Se ve? O sea, simplemente, si el plano de XY, su ecuación era z igual a 0, esto tiene por ecuación z igual f de AB, y f de AB es un número. ¿Okay? Entonces esto va a ser un plano que es horizontal al piso. Tiene mucho sentido, piénsenlo, piensen en un paraboloide de los que vimos, que es así. ¿Okay? Su máximo tiene un plano que es tangente en ese punto paralelo al piso. Eso estamos diciendo. ¿Okay? Lo pueden graficar en GeoGebra si quieren. Lo que estamos diciendo entonces es que el plano tangente, el análogo a la recta tangente horizontal, es un plano tangente horizontal. Bastante intuitivo. ¿Ok? Ahora, ¿son condiciones suficientes? ¿Son condiciones suficientes? Sería la pregunta que había hecho también ahí Juan de, bueno, pero no hay casos como el de x al cubo. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si f' de x, ejemplo, f' de x es positiva, perdón, no, ambas son 0. No lo voy a poner así, análogamente. Supongamos que estoy en un punto donde ambas son 0, ¿ok? O sea, yo lo miro desde el punto de vista de las x, voy a hacer así. Yo tengo una variable x y una variable z. Un caso que yo podría tener es este, ¿no? X y acá Y. Vamos a intentar pensarlo. Uy, no sé qué toqué.
K, bien, Y. Este caso. Este caso, ¿qué significaría? Imagínense que este punto es el mismo, ¿no? O sea, en un punto donde X vale A e Y vale B, ¿sí? Yo me muevo un poquito de A, ¿sí? Y el valor de Z cae. Y me muevo un poquito de B y el valor de Z también cae. ¿Se entiende un poco este gráfico que estoy haciendo acá? Em, lo que estaría diciendo es que en el punto las derivadas valen 0, ¿ok? Pero además si yo me muevo un poco, en ambos sentidos yo estoy viendo lo que sería un máximo, ¿ok? También podría tener el caso donde ambos me muestran un mínimo. Ahora, podría pasar que se me diera algo como lo siguiente, algo donde si yo lo miro desde el punto de vista de las X, tengo un máximo, ¿sí? Pero si yo lo miro desde el punto de vista de las Y, tengo un mínimo. Eso sería B. Y entonces acá lo que estamos diciendo es que si yo me muevo un poquito en el sentido de las X, el valor de Z va a caer. Pero si me muevo un poquito en el sentido de las Y, el valor de Z va a subir. ¿Se ve? Esto va a subir, esto va a bajar. ¿Sí? Si me muevo, por ejemplo, para la derecha. ¿Ok? En general, si yo me muevo en algún sentido que incluya cambios en X y cambios en Y, el efecto sobre Z va a quedar indeterminado. O sea, va a haber puntos donde el valor de Z va a subir y puntos donde el valor de Z va a bajar. ¿Se ve? Entonces este caso, no es un extremo. No es extremo. ¿Ok? ¿Y por qué no es extremo? Y bueno, porque no sabría si es mínimo o máximo. ¿Se ve? No se cumple que para todos los puntos en el entorno de AB el valor de Z sea más alto o más bajo en AB que en los demás. ¿Ok? Porque yo me muevo para un lado, el valor de Z me da más alto, pero me muevo para otro y el valor de Z me da más bajo. ¿Ok? Y entonces, esto es un punto de ensilladura, exactamente, Mauro. Esto es ensilladura. Ensilladura. Y se llama así porque la silla de montar de un caballo tiene esta forma. ¿Ok? Si ustedes miran al caballo de frente o de atrás, la silla de montar va a tener esta forma, ¿no? Ahora, si ustedes lo miran de costado, al caballo, va a tener esta forma. ¿Se la imaginan? Entonces, esa silla en el medio no tiene un máximo ni un mínimo. Su altura máxima no está ahí y su altura mínima tampoco. Si ustedes se van hacia adelante, van a encontrar puntos más altos, hacia adelante del caballo, y si se van para el costado del caballo, van a encontrar puntos más bajos. ¿Ok? Entonces ese punto no es un extremo. ¿Sí? Lo que quiero decir es que las condiciones f' de x igual a 0, f' de y igual a 0, son necesarias, pero al igual que en análisis 1 no son suficientes. No son condiciones suficientes porque va a haber un punto de ensilladura. Puede haber puntos de ensilladura. ¿Ok? Sí, sí, la verdad que es muy gráfico el punto si uno entiende efectivamente. Pasa que, bueno, hoy en día ya la mayoría de la gente, digo, conocemos los caballos de las películas, de los westerns, no sé. Pero creo que nos lo podemos imaginar. Em, entonces, vamos a necesitar, el punto de esto es que vamos a necesitar condiciones suficientes para que un punto sea extremo. No nos va a alcanzar con que se cumplan las condiciones necesarias. ¿Ok? Además, vamos a necesitar que se cumplan las condiciones suficientes, que me descarten, que me permitan discernir en realidad si ese punto es un punto de ensilladura, donde las derivadas son cero pero no es un máximo, o si es efectivamente un extremo, donde las derivadas son cero y además es un extremo. ¿Ok? Ese es el razonamiento. Em, Las condiciones necesarias, al igual que en análisis 1, nos van a permitir identificar los puntos críticos, los candidatos. Sí, punto crítico es sinónimo de, bueno, en lo que vamos a ver es sinónimo de candidato, ¿okay? En el sentido de que es un candidato extremo. Pero necesitamos condiciones necesarias que nos digan, che, este candidato es bueno, o sea, es un extremo,
o este candidato no es bueno, es un punto de ensilladura. Y de chapa, esas condiciones también nos van a decir si es un máximo o un mínimo. ¿Ok? Y ahora lo vamos a ver. Pero en análisis 1 era igual. ¿Sí? En análisis 1, permítanme volver. Yo, a menos que estuviera viendo el gráfico, la única manera que tengo de verlo, de ver si es máximo o mínimo, o sea, la forma analítica que tengo, es viendo si es cóncava, en ese caso sería máximo, o si es convexa, y en ese caso puedo concluir que es un mínimo. Acá va a pasar lo mismo, va a ser igual. ¿Ok? Entonces estas condiciones son necesarias, pero no son suficientes. ¿Ok? ¿Cuáles son las condiciones suficientes? Ah, perdón, si quieren ver esto, un ejemplo es z igual x cuadrado menos y cuadrado. Lo grafican en algún graficador y lo van a ver. ¿Ok? Si queda tiempo después lo vemos. ¿Cuáles son las condiciones suficientes? Bueno, son análogas, ¿sí? Recuerden, en análisis 1 teníamos que para máximo la función tenía que ser cóncava. Y yo sé que cóncavo y convexo es súper confuso, yo siempre me olvido cuál es cuál, pero a la larga uno se termina acostumbrando, ¿sí? Cóncava es una parábola hacia abajo y convexa es una parábola hacia arriba. ¿Ok? Y el mínimo tenía que ser convexa. ¿Ok? Esto va a ser análogo en análisis 2, no va a ser exactamente igual, porque la concavidad y convexidad tiene sus bemoles, ¿ok? Pero, digamos, yo creo que intuitivamente sirve pensarlo en estos términos, así que pueden pensarlo en estos términos y no pasa nada. Solo que ahora, la condición no va a ser que la derivada segunda sea menor a 0, o que la derivada segunda sea mayor a 0, porque tenemos dos variables. ¿Cómo va a ser? Va a ser que el diferencial segundo sea menor a 0, o que el diferencial segundo sea mayor a 0. ¿Ok? El ejemplo de ensilladura es este, que pueden graficar. Z igual x cuadrado menos y cuadrado. Es un ejemplo. En el 0, 0, ¿no? Lo grafican y lo van a ver. En el 0, 0 les va a pasar que si lo miran de un lado, lo van a ver así, y de otro lado lo van a ver así. Después, si queda tiempo, lo vemos. Creo que quizás vale la pena. Entonces, el análogo va a ser que el diferencial segundo sea mayor a 0 o el diferencial segundo sea menor a 0 evaluado en ese punto. ¿Sí? Y esto es algo que ustedes pueden hacer. Pueden calcular el diferencial segundo, que ya saben cómo se hace, evaluarlo en el punto y ver cuánto da. ¿Ok? Si da negativo, bueno, es un máximo. Y si da positivo, es un mínimo. ¿Ok? Pero quiero que veamos un poco la intuición detrás de esto, cuál sería el análogo en análisis 1. ¿Ok? Acá vamos a tener también derivadas segundas, ¿no? O sea, vamos a tener las derivadas f' de xx, f' de y y f' de x, y. ¿Sí? Ahí Santiago pregunta, en la clase Carlos dio como condiciones máximos y mínimos de análisis las derivadas segundas directas en vez de todo el diferencial. ¿Puede ser? No del todo. Ahora lo vamos a ver. En realidad dio dos cosas. Ahora lo vamos a ver. Porque quiero justamente que lleguemos a eso. Ustedes lo vieron formalmente. Quiero que lleguemos a eso medio intuitivamente, a ver si podemos. ¿Okay? Si yo quiero que la función sea cóncava, ¿okay? O sea, yo quiero que aumentando que la derivada respecto a x sea negativa cuando yo sigo aumentando x. ¿Ok? Digamos, en análisis 2 también se nos va a tener que cumplir que la derivada segunda respecto a x sea negativa. ¿Ok? Porque si no se cumple, bueno, estamos en el caso de análisis 1, donde si yo dejo y constante, o sea, me olvido de y, ¿ok? Pero muevo x. Si no es cóncava en ese sentido, o sea, si la derivada segunda no es negativa, entonces eso no es un máximo, ¿no? O sea, voy a estar en un caso como en el de x cubo.
Entonces, esto se me tiene que cumplir, ¿ok? Y se me tiene que cumplir simultáneamente la misma condición se me tiene que cumplir en la derivada segunda, ¿ok? Yo también quiero que la derivada segunda respecto de y dos veces sea negativa, porque si fuera positiva, también estaría en ese caso donde si yo lo miro desde un punto de vista de x, no tengo un extremo, sino que tengo como, como lo que decían, un punto de inflexión, si se quiere, un punto donde la concavidad cambia, ¿sí? Donde el punto de inflexión coincide con el punto crítico, sería en términos más formales. La concavidad cambia y entonces la función que estaba creciendo cada vez menos empieza a crecer cada vez más y en realidad eso no me da un extremo. ¿Se entiende? Y para mínimo va a ser al revés, o sea, yo voy a querer que la derivada segunda respecto a x sea positiva y la derivada segunda respecto a y sea positiva. ¿Okay? Esto es que a medida que va creciendo x crezca cada vez menos y que a medida que va creciendo y crezca cada vez menos. Y eso me va a garantizar que el punto sea un máximo. ¿Ok? Pero en realidad hay una sutileza acá. Y esto es medio, no sé si es tan intuitivo como lo demás, pero hay una sutileza, que es que la derivada cruzada me podría como compensar este efecto. ¿Ok? Dijimos que yo quería que y creciera cada vez menos. Perdón, que la derivada en y creciera cada vez menos. O sea, que a medida que yo le voy aumentando y, crezca pero poquito. ¿Ok? En el entorno del punto. Y lo mismo con x. Podría pasar que la derivada respecto a x, o sea, cuánto crece la función cuando yo le aumento x, tenga distintos efectos según el nivel de y. ¿Ok? Y podría pasar que esos efectos fueran crecientes o decrecientes. O sea, podría pasar que el efecto de x sobre z, sobre la función, sea cada vez mayor a medida que yo le doy mayores valores a y. O también podría pasar que fuera cada vez menor. O sea, esta derivada podría ser positiva o negativa. El tema es que si es positiva, ¿okay? O sea, no sé cuánto va, no sé, digamos, no hay necesariamente una condición sobre esto, puede ser positiva o negativa. El tema es que si es positiva, al revés que las demás, es como que me puede compensar el efecto, ¿ok? Si es positiva pero muy alta, me puede compensar el efecto. Pero si es positiva y bajita, no me compensa ese efecto, ¿ok? Y lo mismo acá. Esta podría ser acá tienen que ser positivas, ¿no? Las derivadas cruzadas puras. Perdón, las puras. La cruzada podría ser positiva, en ese caso no hay problema, ¿sí? O podría ser negativa, y en ese caso podría ser muy negativa, o sea, compensarme el efecto positivo, o no compensármelo. Y eso lo que terminaría haciendo es que el diferencial cambie de signo, ¿ok? O sea, podría pasar que si esta tiene un signo distinto a estas y además tiene una magnitud muy alta, me cambia el signo del diferencial, ¿ok? Compensar el efecto significa eso, significa que estas derivadas se comportan como deberían comportarse, pero esta me termina rompiendo la condición, o sea, me termina haciendo exactamente que no sea un máximo, exactamente, que no se me cumpla que el diferencial segundo sea menor a cero. ¿Ok? Exactamente. Y entonces va a haber una cuenta que me va a permitir sopesar esos dos efectos. ¿Ok? Yo se la estoy tirando un poco por la cabeza, pero hay una cuenta que me permite calcular si no pasaría a ser un mínimo, sino que no sería, dejaría de ser un máximo. ¿Ok? Y no es que sacarías una conclusión errónea, sino que, o sea, la conclusión sería errónea si vos dijeras, ah, tengo un punto crítico, listo, es un máximo. ¿Okay? Hay que ir a chequear las condiciones suficientes. Y la gracia es que estas condiciones suficientes se pueden cumplir, o sea, si se cumplen, esto necesariamente tiene que ser así, ¿ok? Las derivadas puras tienen que necesariamente tener el mismo signo que el diferencial, ¿ok? Pero este diferencial podría no ser positivo, incluso con las puras positivas, si la cruzada fuera muy negativa. ¿Ok? Y hay una cuenta, les decía yo, para sopesar esos efectos. Y es la siguiente.
f' de xx por f' de y menos f' de x y por f' de yx. ¿Ok? Estas son las cruzadas. Que recuerden, bajo el teorema de Schwartz, son iguales. Y entonces esto es f' de x, y al cuadrado. ¿Ok? Esto me permite sopesar esos efectos. ¿Sí? Entonces, si esto es positivo, ¿ok? Si es positivo, entonces, a ver si lo estoy diciendo bien. Uy, ahí está. Si es positivo, entonces digamos, ¿cómo explicar? Entonces, este efecto de la cruzada no me está compensando al hecho de que estas tengan el mismo signo. ¿Ok? Y entonces eso va a hacer que si estas son las dos positivas, el diferencial segundo va a ser positivo. Y si estas son las dos negativas, el diferencial segundo va a ser negativo. ¿Ok? O sea, eso es lo que quería decir. El signo de esta cuenta, ¿sí? Me permite ver si se da que este efecto sopesa a los demás. ¿Ok? Pero no es que tiene el mismo signo que esto. ¿Ok? No necesariamente, digamos. No es que esta sea la expresión del diferencial segundo, sino que lo que me va a estar diciendo es si estos diferenciales, si se está cumpliendo esto o no, o sea, si me puedo basar en el signo de estas para sacar conclusiones sobre el diferencial segundo. ¿Ok? Y ahora vamos a llegar a eso, exactamente. Entonces, recapitulando un poco, porque esta última parte fue un poco confusa, esta cuenta, si es mayor a cero, lo que me está diciendo es que este efecto, el efecto que tienen las puras, no se ve compensado por el efecto de la cruzada. ¿Ok? Y eso implica que yo puedo fijarme en el signo de las puras para saber si es un máximo o no. ¿Ok? O sea, si esto me da positivo, yo miro acá y digo, ah, listo, esto era un máximo. Perdón, sí, esto era un máximo. ¿Por qué? Porque la derivada segunda es negativa, ¿ok? En los dos sentidos. Si yo me muevo en el sentido de x, la derivada segunda es negativa. Y si me muevo en el sentido de y, la derivada segunda también es negativa. ¿Ok? Es negativa para las dos variables en todo el entorno del punto. ¿Sí? Entonces eso lo que me está diciendo es que si esto es positivo, puedo usar esta información para decir, listo, esto es un máximo. ¿Ok? Ahora, si esto fuera negativo, las derivadas puras me estarían dando negativas, con lo cual yo estaría tentado de decir, ah, listo, como me dieron negativas, esto es un máximo, ¿sí? Pero en realidad este efecto me los estaría sopesando y eso en realidad no sería un máximo, ¿ok? Entonces me estarían marcando, respondiendo a una pregunta que hubo antes, a sacar una conclusión errónea. Efectivamente esto te permite evitar sacar una conclusión errónea solo mirando esto, ¿ok? O sea, si yo solo mirara las derivadas puras, ¿me estaría equivocando? Bueno, si esto es positivo, no te estás equivocando. Pero si es negativo, sí te estás equivocando. ¿Ok? ¿Y por qué quería yo mirar las puras? Bueno, porque la intuición venía de análisis 1. Yo ya sabía que si las puras son positivas es un máximo y si son negativas es un mínimo. ¿Ok? Esto fue, yo sé, fue confuso. ¿Ok? Tampoco es que sea fundamental. ¿Sí? Es la intuición detrás para que recordemos las condiciones. Y entonces, si esto es positivo, me alcanza con mirar cualquiera de estas dos, cualquiera de las dos, porque tienen el mismo signo, ¿ok? Perdón, fíjense que si estas tuvieran signo distinto, o sea, si una fuera negativa y otra fuera positiva, esta resta siempre me va a dar negativa, ¿no? Porque, por ejemplo, si esta fuera positiva y esta fuera negativa, todo esto va a ser negativo, porque menos por menos es más. Y entonces yo le resto algo que es positivo, porque esto siempre, fíjense, la derivada segunda, esto es positivo, porque está elevada al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si estas tuvieran signo distinto, esto siempre me va a dar negativo.
¿ok? No me va a dar positivo. Y si eso sucede, entonces esto no es un extremo, lo cual tiene sentido porque estamos viendo que si tuvieran signo distinto, las derivadas puras segundas serían, una sería positiva y otra sería negativa. Entonces una estaría indicando un máximo y otra estaría indicando un mínimo. Todo lo mismo aplica para máximos y mínimos, por eso medio que fui yendo y viniendo de los ejemplos. ¿Ok? Ahora, si las dos tienen el mismo signo, o sea, si ambas son positivas o si ambas son negativas, esto va a ser positivo. ¿Sí? Y entonces el hessiano, perdón, la cuenta esta me va a dar positiva. ¿Ok? Y entonces, si esto me da positivo, ¿cómo sé si es máximo o mínimo? Bueno, me fijo en una de las dos, ¿ok? En cualquiera de las dos, porque necesariamente van a tener que tener el mismo signo. Si esto es positivo, f' de x y f' de y derivada dos veces, tienen el mismo signo. Y entonces me fijo en cualquiera de las dos, va a ser lo mismo, ¿ok? Entonces voy a ver si esto es positivo, y si es positivo digo, listo, este efecto no pasa nada, miro acá, y como es positiva, entonces es un máximo. Perdón, como es negativa, es un máximo. O si me da negativa, entonces voy a decir es un mínimo. ¿Ok? Esa es la regla de decisión, entonces. Yo voy a decir, esto es un máximo. Si esta cuenta me da positiva, o sea, esto no me está sopesando el efecto de estas variables, ¿sí? Y además, cuando me voy a fijar esto, me da negativo. Si en cambio me da positivo, entonces es un mínimo, ¿sí? En cualquier caso, siempre que esto sea positivo, voy a estar hablando de un extremo. Y va a poder ser máximo o mínimo según el signo de alguna de las derivadas puras, ¿ok? Y una forma de resumir esto un poco más, ¿sí? Para no tener que recordar esta suma, es pensarlo en términos de la matriz hessiana, que es lo que dijeron ustedes recién, ¿sí? Entonces tardamos en llegar, pero llegamos. Tenemos nuestra matriz hessiana. Matriz hessiana. ¿Okay? Es importante pensarlo en términos de la matriz hessiana. ¿Okay? Y no de el hessiano. Ahora vamos a ver. La matriz hessiana, ¿cómo se construía? Tenía todas las derivadas segundas, ¿no? Es una matriz de derivadas segundas. Y las tiene ordenadas, porque por eso es una matriz, ¿sí? ¿Cómo es el orden? Bueno, en la primera columna y en la primera fila, X. Y en las segundas, Y. ¿Ok? Entonces, en la primera columna, primera fila, voy a tener la derivada primero respecto a X, que sería la fila, y después respecto a Y, a X, perdón, que es la columna. Pero si voy, por ejemplo, a este caso que está acá, estoy en la segunda fila, ¿sí? Entonces es la derivada primero respecto a Y y después derivado respecto a X, que es la variable que tengo en la columna. ¿Ok? Si yo armo la matriz hessiana de esta manera, los mínimos, se llaman así, le voy a decir, los menores principales, de la matriz, ¿sí? Son lo que llamamos determinantes hessianos, ¿ok? Son los determinantes hessianos. ¿Qué es un menor principal? Bueno, es la matriz, es el determinante de esta matriz si yo la voy como subdividiendo en partes, ¿ok? Entonces, primero tomamos la matriz en total, ¿sí? ¿Cuánto mide la matriz en total? 2 por 2. Y entonces le decimos, el menor principal es el determinante de H2, donde H2 es simplemente la matriz, ¿ok? Entonces esto sería igual al determinante de f' de xx, f' de xy, f' de yx, f' de y. ¿Ok? Simplemente agarro la matriz de 2 por 2, le calculo el primer determinante.
Acá hesianos va con doble S. Perdón. ¿Y esto qué me da? La reglita que teníamos antes, ¿no? El determinante de esto es f' de x por f' de y. Esto es f' xx por f' y. Menos, y acá vamos a suponer el teorema de Schwartz, f' de xy al cuadrado. ¿Ok? Y el otro menor principal, ¿sí? Menor principal sería el determinante de H1. ¿Sí? Donde H1 es la matriz de 1 por 1. ¿Ok? Esta era la matriz de 2 por 2. Esto es la matriz de 1 por 1 que surge de dividir a esta matriz hesiana, ¿sí? Por acá arriba. ¿Sí? Desde arriba a la izquierda. Entonces, desde arriba a la izquierda empiezo a contar, me voy a la primera fila y la primera columna, ¿ok? Y esa matriz de 1 por 1, que es obviamente un único valor, es H1, ¿ok? Entonces, por acá, a ver, si yo hago así, esto de acá es H1 y todo esto, ¿sí? Toda la matriz, fíjense, incluyendo a este primer valor, es lo que le decimos H2. ¿Ok? Entonces, si yo agarro H1 sería el determinante de f' de xx. Y el determinante de un escalar, de un número, es f' de xx. ¿Ok? Entonces, esta cuestión de los determinantes hesianos es partir de una matriz hesiana, ¿ok? Y ver qué es los determinantes de esa matriz, los determinantes entendidos como el determinante de la matriz de 2 por 2 y el determinante de la matriz de 1 por 1, me van a dar información sobre si la función f cumple las condiciones suficientes o no las cumple. ¿Cuál sería esa condición? Bueno, ya vimos que esto tenía que ser positivo, ¿sí? Porque esta es la misma formulita que veíamos antes. ¿Ok? Si es positivo, hay extremo. ¿Ok? Y esto segundo, si es positivo, me va a dar un mínimo, ¿sí? Porque está indicando que la función es convexa. Mientras que si esto es negativo, o sea que la función es cóncava, voy a estar hablando de un máximo. ¿Ok? ¿Por qué me tomé todo este trabajo? ¿Por qué hice esto tan confuso? Estarán preguntándose ustedes. De, primero, empezar con toda la palabrería de la intuición detrás de la condición suficiente. Después plantear que hay una matriz que tiene las derivadas, que la tengo que subdividir en otras matrices y eso calcular los determinantes, que no sé cómo calcularlo. Bueno, todo esto tiene un sentido, ¿ok? Créanme. Y el sentido es que una vez que lo definimos de esta manera, vamos a poder generalizar estas condiciones para cualquier cantidad de variables. Y de hecho lo vamos a también poder usar para cualquier cantidad de restricciones. ¿Ok? En esta materia vamos a ver como una restricción, podría haber más. Entonces, este marco analítico es clave que ustedes lo entiendan bien. ¿Ok? Lo del efecto que sopesa la derivada, bueno, eso quizás no tanto, solamente tómenlo si les sirve. Pero esta cuestión de la matriz hesiana y que la vamos subdividiendo y calculando los determinantes de lo que queda, eso es fundamental. Porque las condiciones suficientes las vamos a determinar en términos de estos signos. ¿Ok? La clase que viene lo vamos a ver, pero por ejemplo, vamos a decir que una función tiene un mínimo libre si todos los determinantes hesianos son positivos. ¿Ok? Mientras que va a tener un máximo libre si los determinantes hesianos son positivo, negativo alternado, y así para siempre. ¿Ok? Vamos a profundizar sobre esto en la clase que viene, no se preocupen, pero no quería irme sin terminar de justificar por qué estamos viendo esto tan difícil. ¿Ok? Otro H1 para Y, Manu, no hace falta, porque si esto es positivo, o al revés, para que esto sea positivo, necesariamente las derivadas segundas tienen que tener el mismo signo, ¿te acordás? O sea, si esta es positiva, esta tiene que ser positiva. Y entonces eso me garantiza que si esto es positivo, tiene el mismo signo. Y entonces puedo mirar una sola de las dos. Perfecto.
Bien. Y si fuese de 3×3, lo que pasa es que vamos a tener que definirlo, vamos a hacer la clase que viene, esta matriz con más variables, pero esta regla va a seguir siendo la misma, ¿ok? Y esa es la ventaja que tiene este método, la regla va a seguir siendo la misma. Y entonces con esta misma regla, por ejemplo, si en una matriz de 3×3 todos los determinantes me dieran positivos, voy a decir, ok, la función tiene un mínimo en este punto. ¿Ok, Flor? Bueno, disculpen, me pasé unos minutos, pero vamos a cerrar acá con esto. A ver, voy a tener el uso de pantalla y dejar de grabar. Bien.